Hoy en Gerentes 360, el rol de la auditoría en el mundo actual. Líderes políticos reafirman su compromiso frente al cambio climático y Apple sigue innovando, esta vez con un retrovisor encendido. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet, hoy lunes 26 de abril de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo, hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en www.facebook.com/gerentes360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP, que es gratuita, ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Juan, a ti te digo buenos días, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenos días. Y bueno, saludos a nuestra audiencia hoy, que no sabemos pues desde dónde nos están acompañando. Muchos temas, como siempre, como todos los lunes, para hablar hoy. Arrancamos con temas del gobierno de Joe Biden, pues que viene moviéndose intensamente con su plan de infraestructura y pues que esta semana va a estar tocando eso en frente del Congreso. Así es, y bueno, la semana pasada, el jueves, se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra, o solo el Día de la Tierra como usualmente se conoce, donde varios líderes y entidades proponen interesantes cambios. Y bueno, pues como ya lo habíamos comentado, el evento de Apple de primavera tuvo lugar la semana pasada y pues hubo varios e importantes lanzamientos. Y hoy tenemos la compañía de una súper invitada, una súper experta, que nos va a hablar del rol de la auditoría en el mundo actual. Bueno, entremos en materia entonces. Como es usual, Juan, iniciamos con las principales noticias que debe saber un empresario, emprendedor, miembro de la alta y la media gerencia. Así es, y bueno, empezamos pues con noticias de Estados Unidos. Como hablaba, el gobierno de Joe Biden necesita hacer varios ajustes tributarios para financiar su plan de infraestructura. Y pues obviamente dentro de esos temas está incluido gravar las utilidades en el extranjero de las compañías de ese país. Esto pareciera que principalmente afectaría a las más gigantes del sector tecnológico. Y de otro lado, pareciera haberse iniciado una recuperación económica en Estados Unidos, pues de acuerdo con las cifras más recientes, el mercado laboral se está fortaleciendo a medida que los empleadores buscan ocupar puestos que quedaron vacíos debido a las restricciones pandémicas que ahora se han aliviado. La semana pasada, las solicitudes de desempleo se redujeron a 547,000, bajando de las 586,000 de la semana pasada y también por debajo de lo esperado por los analistas. Y por último, el turismo de vacunas hacia Estados Unidos parece dar un respiro a las agencias de viajes de varios países de América Latina. Los destinos que andan buscando los viajeros, pues precisamente para aplicarse las vacunas, son los estados de Texas, Arizona y Florida. Las ventas en algunos países de tiquetes hacia estos destinos se han incrementado hasta un 70%. Incluso se habla de poca disponibilidad de autos rentados en varios de los principales destinos turísticos de los Estados Unidos. La semana pasada, que se celebraba el Día de la Tierra, en diferentes lugares del planeta se dieron anuncios para combatir el cambio climático. Uno de los más importantes lo anunció Joe Biden, presidente de Estados Unidos, en una cumbre mundial virtual a la que estaban invitados 40 líderes mundiales. Entre otros, Estados Unidos espera reducir sus emisiones de gas invernadero a la mitad para 2030 y retomar su liderazgo en esta temática,
después del cambio de visión impuesto por el expresidente Donald J. Trump. En este evento, varios países o bien reafirmaron sus objetivos actuales o los mejoraron, como los casos de Japón y Canadá. Y es que el tema es muy importante, pues también se dio a conocer la semana pasada un informe de Swiss Re Institute en el que afirman que si para el año 2050 no se controla el cambio climático, se podría perder casi una quinta parte del aparato económico productivo. En nuestro segmento de la noticia de la semana analizaremos con mayor detalle otras repercusiones de este Día de la Tierra. Bueno, y como lo mencionábamos también al principio de esta emisión, Apple lanzó varios productos en su venta de primavera la semana pasada, más exactamente el martes. Entre los dispositivos que se lanzaron estuvieron la actualización del iPad Pro de 11 pulgadas y de 12.9 pulgadas, los AirTags, que son un nuevo dispositivo que permite pues localizar casi cualquier cosa a la que se lo amarremos, una nueva generación del iMac que vendrá en variedad de colores, la nueva generación del Apple TV y un nuevo color para el iPhone que será morado. Se espera que esta semana se lance la última versión del iOS, que es el software para teléfonos. Siguiendo con noticias de la empresa de la manzana, la semana pasada se conoció también que un grupo de hackers habría robado varios archivos de una de las empresas que manufactura productos Apple y actualmente está intentando extorsionar a la empresa. Por ahora, Apple no se ha manifestado al respecto. Y por último, en noticias del mundo de la tecnología, Facebook ha anunciado la incorporación de salas de audio en su plataforma para competir con Clubhouse. Inicialmente estará disponible en algunos grupos para prueba antes de hacer un lanzamiento general de la funcionalidad que se espera sea en el verano de este año. En Noticias desde América Latina, iniciamos con una propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, para crear lo que han denominado un impuesto de solidaridad. La idea es que las empresas que mantuvieron sus operaciones y aumentaron sus riquezas durante la pandemia paguen un impuesto especial para ayudar a las economías de la región. Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos está analizando la creación de un grupo anticorrupción para ayudar a fiscales centroamericanos del llamado Triángulo del Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Desde Colombia, el gobierno anunció que espera aumentar un 22,5% la inversión extranjera en 2021 a través de incentivos tributarios y contratos de estabilidad jurídica por periodos que pueden ser de más de 10 años. Y un juez de bancarrotas en Estados Unidos le cerró la puerta a accionistas minoritarios de LATAM Airlines y que estaban pidiendo espacio para ser escuchados en medio del proceso de quiebra y reestructuración, pues temen que en ese proceso sus acciones acaben siendo diluidas y perdiendo su inversión. En noticias de los mercados, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos inician al alza, lo mismo que los commodities, y los índices de las acciones arrancan con resultados mixtos. Por el lado del Bitcoin, la criptomoneda inicia con un alza del 8%, después de un par de semanas con resultados mixtos y con tendencia a la baja. Por el lado del petróleo hay indicadores que muestran una situación positiva a futuro y contrarrestando los efectos del COVID-19. El índice Brent se ubicó la semana pasada por encima de los $65 por barril y aunque hoy amanece en 64.95, los mercados están optimistas ya que ven cómo poco a poco con la vacunación las economías pueden reabrir y el grupo de OPEP más anunció que en mayo empezará a comercializar más barriles de crudo. Por el lado de Netflix, las noticias no son tan buenas para sus inversionistas ya que vieron la acción bajar un 8% después de que los resultados de nuevos suscriptores estuvo por debajo 2 millones de suscriptores, valga la pena la redundancia, por debajo de lo proyectado. Y para cerrar con la noticia diferente y curiosa, ayer se llevó a cabo la ceremonia 93 de los premios Oscar. Fue una noche atípica para estos premios, con una audiencia presencial altamente reducida, muchos de los nominados atendiendo de forma remota por streaming, donde la mayoría de películas nominadas están disponibles por streaming y de alguna forma donde los ganadores mostraron amplia diversidad. El premio a la mejor actriz fue para Frances McDormand y el de mejor actor se le entregó a Anthony Hopkins.
Nomadland, además del premio para McDormand, se llevó los de mejor película y mejor dirección para su directora Chloe Zhao. La mejor película animada fue para Soul de Pixar y Disney, y el mejor sonido y edición se la llevó la película El sonido del metal. Bueno, yo he podido ver varias de estas películas, Juan. Las he visto muchas por streaming, por Netflix, Amazon y Disney. Algo que antes pues no era tan usual, generalmente tocaba verlas en cine porque todavía no estaban disponibles en otro tipo de plataformas, digamos, de televisión tradicional o por suscripción. Y yo por lo menos de algunas de las que he visto coincido con los premios y espero poder seguir viendo más películas en las próximas semanas. No sé, te pregunto Juan, ¿tú has visto alguna de estas películas ganadoras? La única que he visto ha sido Soul, pero pues claro, tienes razón, definitivamente la pandemia hasta eso nos cambió, ¿no? Antes las productoras y las distribuidoras de cine mostraban sus películas en los teatros unos por lo menos 6 meses antes de poderlas montar en una de estas plataformas. Hoy en día, pues si no son dueños de las plataformas, el tema es de semanas, ¿no? Entonces por eso se nos da esta oportunidad, como en el caso de la que yo vi que fue Soul, que nunca estuvo en cines, pero que sí fue eh, distribuida pues a través de la plataforma de Disney Plus. Así es, entonces bueno, pues para los fanáticos del cine, mucho cine para ver en los próximos días, semanas y meses. Como habíamos mencionado en la sección de noticias, hubo algo muy importante la semana pasada en el Día Internacional de la Madre Tierra, o solo el Día de la Tierra, en el que se hicieron muchos anuncios importantes, Juan, para combatir el cambio climático. Así es, y pues digamos que no es un secreto que al, al parecer, según los reportes que leíamos y según las notas de prensa, pues Donald J. Trump, el presidente Trump, había hecho un reversazo en varias de las políticas ambientales y en la participación de Estados Unidos como país frente al liderazgo de este tipo de políticas, ¿no? Incluso se había retirado del Acuerdo de París. Sin embargo, pues parece que ahora Joe Biden piensa diferente y quiere regresar y comprometerse pues con el tema. Precisamente la semana pasada comentamos que se iba a hacer un evento virtual con 40 líderes, 40 de los principales líderes políticos del mundo, un evento organizado por Estados Unidos, y se hablaron de varios temas. Ya lo habíamos mencionado, uno de los resultados de esto es que Estados Unidos se compromete a bajar en un 50% su emisión de gases invernadero. Bueno, esto lo están midiendo frente a lo que estaba en el año 2005, igual pues es una cifra muy importante. Y también, digamos, entre lo que en lo que se podía destacar es que China y Rusia también dicen estar comprometidos, aunque realmente no están diciendo mucho. De pronto lo poquito que se escuchó fue que China busca tener solucionado el tema del carbón, ser neutro en carbón para el año 2060, un poco más largo que lo que están haciendo o están diciendo la mayoría de las economías, pero es importante, Juan, que recalquemos que uno de los retos que tiene China, pues por su tamaño y demás, es que en la actualidad todavía es demasiado dependiente del carbón. Entonces esperar a ver si logran esta meta para el año 2060. Así es, y pues digamos que por estos lados del continente, además de Estados Unidos, pues Brasil también es altamente dependiente del carbono y ellos se han comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y duplicar los fondos que destinan para hacer cumplir las normas ambientales. Definitivamente Europa es el gran líder y el que ha metido en cintura pues a productores de carbono como la industria automotriz, pero bueno, pues ya se ve como China, Estados Unidos, Brasil, que son otros gigantes, pues van teniendo que entrar en cintura. Un anuncio muy interesante que se dio la semana pasada tiene que ver con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que está llamando a las principales 20 economías a ponerle un precio mínimo, que se pongan de acuerdo de cuánto cuesta el carbón, y piensan que con esto pues, se podría reducir hasta el 80% de las emisiones globales,
porque pues en estas 20 economías está centrado el problema. Y de alguna manera, pues similar, aunque con una medida un poquito más pequeña, está hablando la Organización para el Desarrollo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que le está pidiendo a los países de América Latina empezar a crear impuestos verdes. No es que no existan, lo que pasa es que consideran que son muy bajos. Por ejemplo, en la región, muchos de estos impuestos apenas es el 1,2% del Producto Interno Bruto, pues, de los países analizados, y ellos consideran que estas medidas son muy bajas. Entonces, pues Juan, también hay más medidas interesantes, pues, de lo que está sucediendo en nuestra región. Sí, así es. Incluso, pues aquí que estamos empezando a hablar en Colombia de una reforma tributaria, se están considerando este tipo de impuestos para encarecer el uso de contaminantes y hacer que las empresas y las personas pues busquen alternativas verdes y sostenibles, y seguramente lo veremos en otros países. Un dato curioso publicado por la revista Nature es que en el 2020 el peso de los edificios y maquinarias creadas por la humanidad superó el peso de todos los árboles y animales en la Tierra, lo que es llamado técnicamente la biomasa. Vale la pena pues considerar este dato porque pues muestra también hacia dónde la humanidad ha llevado las prioridades. Un tema, Juan, definitivamente muy importante, de altísima relevancia, y pues que aquí en Gerentes 360 lo seguiremos analizando, y que cuando podamos también traeremos expertos que nos pongan un poco más en contexto lo que significa esto y lo que significa para los negocios y para las empresas. Así es. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa, y no tienes que ser experto en temas técnicos o de Internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com, ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Bueno, Juan, como comentamos desde el inicio, hoy tenemos una súper invitada que lo va a traer en este momento a pantalla, que es Carmenza Henao Tisnes, quien fue vicepresidenta corporativa de auditoría del Grupo Bancolombia hasta el 2020 y hoy es consultora independiente en temas de direccionamiento estratégico, auditoría, riesgo, control y cultura organizacional. Es ingeniera de sistemas, especialista en finanzas, estudios de alta dirección en la Universidad de los Andes, certificada en coaching ontológico, coaching ejecutivo y de equipos. Fue presidente del Comité de Auditores de la Asociación Bancaria entre 2018 y 2020. Y hoy Carmenza nos va a hablar de un tema muy interesante, que es el rol de la auditoría en el mundo actual. Bienvenida, Carmenza, gracias por acompañarnos hoy. Y pues bueno, con esta hoja de vida tan impresionante, arranquemos de una vez para no perder tiempo. Cuéntanos cuál es el rol o cuál es la función de un área como la auditoría hoy en el mundo actual. Bueno, pues primero agradecerles la invitación, un gusto para mí. Gracias Juan y Andrés por, por invitarme a estar aquí con esta audiencia. Bueno, pues tradicionalmente la auditoría ha tenido un rol en que ha sido vista más como fiscalizadora de los negocios, y eso genera en las personas y en la organización como cierta prevención. Llegó la auditoría, ¿por qué a mí la auditoría? ¿Qué va a encontrar la auditoría? ¿Qué es lo que va a buscar? Y eso pues tiene una historia muy larga. Pero en realidad hoy en día se requiere un rol muy distinto, no solamente pues superar esa prevención que hay sobre el rol de auditoría, sino que también acomodarse al mundo actual. Hoy en día estamos viviendo un mundo que la gente conoce con el nombre de VUCA, por sus siglas en inglés, pero que en español significan volátil,
incierto, complejo y ambiguo. Entonces, frente a esa resistencia que ha generado la auditoría en el pasado y a los cambios en el mundo, requerimos un rol diferente. A mí me gusta mucho como lo expresaba un consultor de KPMG en México que decía que la auditoría debe buscar siempre la paz, la tranquilidad y la certeza para accionistas, inversionistas y en general para la dirección de que lo que se espera que suceda en la organización en realidad está sucediendo. Entonces me gusta mucho esa definición porque yo diría que en realidad el auditor debe buscar que las cosas sucedan en ese marco de conveniencia y en ese marco positivo para el negocio. Y ahí, si el auditor busca dar la tranquilidad de que las cosas que se esperan sucedan dentro de ese marco conveniente para la organización, esas dos características de la auditoría de independencia y objetividad se vuelven fundamentales. Y si a eso le sumamos que un auditor multiplica los ojos en aquello que es más crítico para la organización, entonces, si lo vemos así y lo ejercemos así, podemos convertir a la auditoría en una auditoría que acompaña el negocio para el logro de los objetivos, una auditoría más cercana, una auditoría indiscutiblemente de valor y de aporte para el negocio. Entonces, el rol es ese, es contribuir a que los objetivos, los resultados, las metas de la organización se logren enfocando todos sus esfuerzos hacia lo más crítico. Yo diría que ese sería un cambio muy importante para el auditor. Muy clara la explicación, Carmenza, y precisamente desde este rol del auditor, tradicionalmente, antes de hablar de la pandemia, ¿cuáles son los principales desafíos que se tienen? Sí, bueno, yo diría que el auditor tiene muchos desafíos, pero voy a expresar como los 5 que creo más importantes. El primero, ser una auditoría profundamente conocedora del negocio, porque si queremos que la auditoría acompañe al negocio en el logro de los objetivos, pues tiene que complementar su conocimiento técnico con los conocimientos fundamentales del negocio para convertirse realmente en un área habilitadora para el negocio. 2, tener muy buen capital relacional, porque es que fíjense que la auditoría que ha sido vista como ese fiscalizador genera en la relación unas emociones y unas situaciones complejas, resistencia, miedo, pereza, rabia, qué pereza, llegó la auditoría, qué será lo que quiere buscar, qué me va a encontrar. Entonces, tiene que tener un muy buen capital relacional para ser vista como un área que acompaña. Y ahí es donde mis estudios de ontología me han servido muchísimo en ese cambio del rol del auditor, que nos vean diferente. Tercero, como lo decíamos, foco en lo crítico. Los recursos siempre serán escasos en todas las áreas, en la auditoría también. Y entonces, foco en lo crítico, saber priorizar, saber identificar los riesgos y tener las conversaciones con el negocio para sintonizar la mirada de riesgos del auditor con la mirada de riesgos del negocio, porque no puede ser que el negocio considere que unas cosas son críticas y eso sea irrelevante para el auditor, o al revés, que el auditor esté considerando la criticidad en algunos temas y esto para el negocio sea irrelevante. El cuarto es la velocidad y la técnica, es decir, la auditoría tiene que ser oportuna, tiene que adoptar las nuevas formas de trabajo, las metodologías ágiles, porque no puede ser que el auditor llegue cuando ya las cosas no se necesitan y llegue a hablar del pasado. Entonces, no solamente ser oportuno, sino aplicar todas las técnicas. Hoy en día el mundo 4.0, la inteligencia artificial, el machine learning, tiene que estar también incorporado en los procesos de auditoría, porque la auditoría debe pasar de opinar con el retrovisor a hablar desde el vidrio panorámico y ojalá con una capacidad preventiva, predictiva, anticipándose a los riesgos y a las situaciones que pueden hacer daño en la organización. Y por último, pasar de la observación al resultado. El auditor no se puede quedar con el informe que yo le dije que el día que suceda yo me voy a sentir tranquilo porque yo se lo había advertido en un informe. No,
el auditor tiene que pasar a movilizar hacia el resultado. Y por eso enfoque en el origen del problema. Y por eso enfoque en la adopción de las soluciones, en el cierre de la brecha. Los indicadores no pueden ser trabajos realizados, sino problemas resueltos en la organización. Entonces yo diría, esos son 5 grandes desafíos que tiene esa nueva óptica del auditor. Bueno, muy interesante todo lo que nos cuentas para seguir, digamos, avanzando. ¿Qué riesgos emergentes existen ahora pues que estamos en pandemia y en esta nueva normalidad que se ha llamado? Sí, sí, bueno, esa pregunta es muy interesante y hay recientemente un estudio que formula el Instituto de Auditores Global, precisamente publicado hace muy poco, que habla sobre los riesgos que vislumbra para este escenario del 2021, que está pues muy afectado y marcado por las situaciones de pandemia y menciona 11 riesgos fundamentalmente. El primero, el riesgo de ciberseguridad, el incremento en el uso de la tecnología y el incremento de los ataques, de los ciberatacantes, pues entonces convierte a este en un riesgo importantísimo, el riesgo de contraparte, porque ya no basta con que la organización esté adecuadamente gestionándolo, sino que tiene que ir a sus proveedores y a sus otros grupos de interés que hacen parte externa de la organización y ellos también tienen que tener una adecuada gestión de riesgos. Entonces se convierte en ese riesgo de contraparte un riesgo también importante. La información para la junta, ese también es un riesgo. Cada vez más se le exige a las juntas. Entonces se requiere que las juntas estén más informadas, que tengan información precisa, relevante, transparente, oportuna. El siguiente es el riesgo de sostenibilidad. Ya ustedes hablaban pues de estos temas del planeta y demás, y la sostenibilidad entendida desde las 3 dimensiones, la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social. ¿Está la compañía en condiciones de garantizar la sostenibilidad en el largo plazo? La innovación disruptiva, se nos vino el mundo 4.0 y esta pandemia, por el contrario, la aceleró. Necesitamos innovar. Mire cuántas empresas han tenido que transformarse en esta pandemia. Entonces, solo se logra esa transformación desde la capacidad innovadora. La volatilidad económica y política no necesita mucha explicación. Ese es un riesgo que amenaza a todos los sectores. El gobierno organizacional. Si hay una adecuada gobernanza, ayuda esto al cumplimiento de los objetivos. Si no lo hay, se convierte en un riesgo. El gobierno de los datos. La tecnología nos ha llevado a que los datos sean cada vez más importantes y la regulación también nos exige el cumplimiento que incremente entonces los riesgos. La gestión del talento. Ciertas capacidades están siendo muy escasas, estamos en una guerra de talentos. Y además las nuevas generaciones se mueven con la facilidad, no están aspirando a quedarse eternamente en las organizaciones. Y fuera de eso, la pandemia también está impactando el tema del talento humano por varias circunstancias. Las circunstancias de que la gente está enfermando y algunos pues están falleciendo. Y por otro lado, los temas relacionados con la atención, de la parte emocional, de la parte psicológica del talento humano. La cultura, tenemos también que garantizar que ese riesgo se disminuya, porque al final la cultura se come a la estrategia a la hora del desayuno, como decía Peter Drucker. Entonces, ese es otro riesgo. Y la continuidad de la compañía, la gestión de las crisis, la capacidad que tiene para prepararse, reaccionar, responder y poder recuperarse ante una crisis. Ese también se convierte en una capacidad fundamental que si no, nos generaría un riesgo. Entonces, desde ahí, esos 11 riesgos. Y fíjense que para el sector pyme, esto se convierte en un desafío porque los riesgos en las pymes muchas veces llevan a que las organizaciones desaparezcan. Ya sabemos pues el alto número de pymes que desaparecen y muchas de las causas son por la concentración o la desatención de la gestión de riesgos. Carmenza, precisamente cuando estás hablando de este panorama y decía como en los pies de un empresario pequeño,
de un gerente de una empresa pequeña, mediana, digo, wow, son muchísimas, muchísimas cosas las que tendría que hacer. Y que no es un secreto, pues la inmensa mayoría de las empresas, especialmente las más pequeñas y medianas, estos temas de auditoría nunca los han revisado. Precisamente para alguien que nos está viendo, nos está escuchando en este momento, como para darle un poquito de parte de tranquilidad, ¿cómo nos podemos preparar para realmente afrontar lo que significan estos riesgos? Así es. Y te decía, Andrés, que en las empresas grandes, pues digamos que este tema es visto con una importancia mayor para la organización, pero las empresas medianas y pequeñas, naturalmente su foco en desarrollar el negocio hace que abandonen un poquito la mirada sobre estos temas. Entonces, hay un primer llamado, sobre todo para las empresas pymes, a que pongan de frente sus capacidades para la gestión de riesgos. Y yo ahí diría varias cosas. Una, crear un modelo integral de aseguramiento. Y digo un modelo integral porque tenemos que reconocer que todos debemos hacer parte del aseguramiento. No es solamente las áreas de auditoría, las áreas de control, las áreas de riesgo, no, todos. Y por eso entonces se promueve una buena práctica que, por ejemplo, el Instituto de Auditores digamos, ha elaborado y ha trabajado desde hace mucho rato, que se llama el modelo de las 3 líneas de defensa. Es decir, entender que en una organización la gestión integral de riesgos opera como los anillos de seguridad, en donde hay 3 fundamentales anillos. El primer anillo de seguridad o la primera línea de defensa son los propios ejecutores de los procesos, los que están de cara al cliente, al negocio, al proceso. Ellos tienen que volverse un actor fundamental en la gestión de sus propios riesgos, en el cumplimiento de los controles y los procesos como una primera línea. Viene una segunda línea, que son estas otras áreas de apoyo que complementan la mirada, áreas como las áreas de control interno, las áreas de riesgo y las otras áreas, digamos, de apoyo, la área de tecnología y demás. Y viene una tercera línea que es el área de auditoría. Entonces, un modelo integral supone la interacción armónica de todas las líneas de defensa de la organización, siendo todos actores fundamentales en la gestión. El tercero, entonces, es poder contar con un observatorio de riesgos emergentes. Fíjense que no solamente es gestionar los riesgos actuales, sino estar atento a lo que emerge. Nadie estaba preparado en el mundo frente a la pandemia. O sea, que los riesgos emergen y nos embisten. Entonces, tenemos que tener una capacidad de observación de esos riesgos emergentes. Tercero, adoptar las herramientas del mundo 4.0. No podemos pensar en gestionar con las herramientas tradicionales. Tenemos que aprovechar la transformación de esta revolución industrial también al servicio de ese aseguramiento, no solamente al servicio del desarrollo de los nuevos productos y demás, sino al servicio también del aseguramiento. ¿Cómo podemos a través de la analítica, de la inteligencia artificial, predecir, anticiparnos, poder advertir lo que puede llegar a suceder así nunca haya sucedido y poder generar en nosotros entonces una capacidad mayor de enfrentarnos? Entonces yo diría desde a lo 1, 2, 3 y la ñapa, esas serían como las 4 cosas. Primero, cree un modelo integral, identifique todos los actores en ese modelo, genere un observatorio para los riesgos emergentes y aproveche el mundo 4.0. Carmenza, súper interesante toda esta información que ha compartido con nosotros. Cuéntanos, las personas que quieran conocer en más detalle, a dónde te pueden contactar, cómo se pueden comunicar contigo. Sí, bueno, pues yo creo que ya después de haber hecho un recorrido tan grande en una organización en estos temas, llega el momento también de uno, pues, a seguir aprendiendo, pues, obviamente, pero también como compartir. Bueno, pues yo tengo en mis redes sociales, pues, estoy en LinkedIn y ahí me encuentran, pues, como Carmen Senao Tisnés. También me encuentran en el correo electrónico carmensenaot@hotmail.com. Y bueno, desde ahí, pues, abierta
a las necesidades que tengan. Estoy muy activa pues en conferencias y en congresos. En estos días estará el Congreso CLAPFO que se orienta desde Costa Rica sobre un congreso sobre la prevención de fraude, y ahí estaré también dando una charla alrededor de estos temas. Pues Carmenza, muchísimas gracias por la información, un tema para muchos desconocido, algo complejo, pero creo que nos dice unas ideas muy básicas y muy sencillas para por lo menos analizarlo y mirar si se aplica a mediano plazo, pensaría yo. Sí, bueno, no, de nuevo gracias por la invitación, felicitaciones pues por estos espacios tan enriquecedores para todos y mucha suerte. Bueno, hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego, que estén bien, cuídense. Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas, desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en Internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, Juan, miremos rápidamente los sucesos que serán noticias, o serán noticia más bien, esta semana. Así es, y hoy lunes se espera que comparezca ante un juzgado de Birmania la líder civil y premio Nobel de Paz Aung San Suu Kyi. No sé si está bien pronunciado, me perdonarán las personas que conozcan pues de ese lenguaje, que ejercía como consejera de Estado hasta el golpe militar ocurrido en ese país en el mes de febrero. El martes se van a dar a conocer las decisiones de intereses del Banco del Japón, que es el banco central de ese país. Y el miércoles el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará un discurso en sesiones conjuntas del Congreso para hablar de su plan familiar, como sería la traducción al español, y la reforma tributaria que requiere para financiar ese plan. El miércoles también en Estados Unidos la Reserva Federal tendrá su reunión ya habitual y habrá una rueda de prensa con su presidente, el señor Jerome Powell. Se espera que no haya modificaciones a las tasas de interés. El jueves se publican los datos del PIB para el primer trimestre en Estados Unidos. Se espera un crecimiento del 6.5%. De la misma forma, el miércoles se conocerán los datos de la inflación al consumo en ese país. Esta semana más de 180 empresas que están en el índice S&P 500 van a reportar los resultados de ventas en el primer trimestre del 2021. Entre estos tendremos información de reportes de cómo está Tesla, Amazon, Apple y Microsoft. Y en noticias curiosas, pues el miércoles es el día del denim, fecha en la que se espera que personas alrededor del planeta usen prendas con este tejido. La idea es levantar conciencia y apoyar a las personas que han sufrido de violaciones y asaltos sexuales. Bueno, y para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esa es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360. También te invitamos a que nos sigas en nuestra página web www.gerentes360.com, así como invitar a familiares, colegas y amigos a que nos sigan. Un par de horas después de finalizada la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado.
También en horas de la tarde en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios del podcast, incluyendo Apple Music, Google Podcast, Spotify, Stitcher y Pocket Cast. Puedes buscar como Gerentes 360. Y si todavía no lo haces, por favor inscríbete a nuestra lista de correo electrónico donde recibirás alertas de nuestros programas e información que creemos será de tu interés. Esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com/lista. De la misma forma puedes participar en nuestras redes sociales, Gerentes 360 en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram. O si lo prefieres, nos puedes escribir al correo hola@gerentes360.com. En este espacio publicaremos algunos de los mensajes. Y bueno, a mí me encuentras en Facebook y en Twitter como JD4TAS con el número 4 y en LinkedIn como Juan D. Juárez. Y a mí me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Andrés J. Gómez, todo pegado y sin tildes. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 3 de mayo de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central, a través de www.gerentes360.com o nuestra página de Facebook www.facebook.com/gerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana para todos!